en esta noche. Que Dios sea el que nos guíe en todo tiempo y en todo momento, ¿verdad? Saludando a las personas a través de las redes sociales. Gracias por estar conectados o ver los videos después de la grabación. Varias personas me han dado testimonio de cosas que el Espíritu Santo ha hablado a sus vidas, porque no es necesario profetizar. Dios habla de muchas maneras. Si usted es sabio y listo, Dios le va a hablar a través de una enseñanza, le va a hablar a través de una predicación y a través de un consejo, pero también a través de profecía. Lo único que la profecía es más directa, que hasta los inconversos saben que Dios está hablando, pero la palabra de Dios escrita también nos habla. La Biblia, la predicación nos habla, un consejo que nos dé, nos habla. Yo iba a lugares a platicar con gente y he estado con gente platicando, y a veces he sentido yo que necesito algo de parte de Dios o una palabra, y en un consejo me dan esa palabra. He platicado con personas y digo, ahí está la palabra que buscaba, y la persona no se da cuenta que lo que él me dijo yo lo estaba necesitando, en un consejo. Entonces lo que le quiero dar a entender hoy es estas cosas. Solo aprenda a discernir la voz de Dios y de qué forma le quiere hablar, porque yo he ido a lugares donde hay personas que están enseñando 45 minutos, llaman a la gente al altar, oran por todos, oran por las enfermedades o por cualquier necesidad, y salen creyentes diciendo, yo quería que Dios me hablara. Entonces uno no escuchó la predicación, no escuchó el mensaje. Y yo sé que aquí la iglesia es entendida, que Dios habla de muchas maneras, que Dios habla de diversas formas. Así que busque San Juan capítulo 3, hoy estamos en reunión de enseñanza. Nuestra reunión, noche de gloria, culto especial de hoy miércoles. Nuestras reuniones son los jueves, pero hoy tenemos un culto especial de hoy miércoles. Vaya buscando San Juan capítulo 3. Hoy cierro las enseñanzas acerca del ministerio del maestro o el oficio del maestro. Hemos visto los 5 ministerios. Les dije que yo no he hecho sistemáticamente los 5 ministerios como enseñanza por una razón, porque no estoy formando una escuela aquí, sino que según la necesidad que el ministerio ha tenido, así yo voy enseñando. Cuando Dios nos llevó a otro nivel en lo apostólico y nos quería llevar a otro nivel en lo profético, le enseñé sobre apóstoles y profetas, para que entendieran lo que había en esos ministerios. El año pasado Dios dijo que era el año del evangelismo, entonces para fluir fuerte en una unción evangelística empecé a enseñar todo acerca del oficio del evangelista. Este año tenemos la visión de abrir obras, de abrir iglesias. Entonces tenemos que reconocer que hay en un pastor. No, a mí que me mandaron, vaya a decir usted. No, los pastores solo predican y piden diezmo y ofrenda. Eso es un pastor. ¿Cuáles son las señales de un pastor? No que va a dar una Hilux. Esa es una señal, pero no es señal. Se llama recompensa de un trabajo pastoral, pero no es que lo va a tener el siguiente semana. O sea, yo no le quiero decir que yo lo estoy esperando también. Si Dios lo manda, pues gloria a Dios. Y si no, pues yo voy a andar en esa moto ahí hasta que Cristo venga. O sea, a mí no me va a afectar la bicicleta, no me va a afectar la moto, ni me va a afectar el carro, ni el avión. O sea, lo material no me va a afectar. Lo que me va a ayudar es a compartir el evangelio a una escala mayor. Porque en avión usted puede ir a otras naciones, en moto no. En moto puede ir a diferentes ciudades, en bicicleta puede ir a diferentes barrios. Entonces, que la economía no le afecte a usted. O sea, a Dios se le fiel abajo y cuando esté arriba. Y espere que su Padre Celestial lo va a bendecir porque lo quiere bendecir, pero nunca sirva para ser bendecido. Sírvale porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque es su Padre. Por eso le servimos. San Juan capítulo 3, hoy voy a estar enseñando bajo el título Señales y marcas
del ministerio del maestro. Señales y marcas del ministerio del maestro. Cuando mires señales y marcas en una persona, es porque tiene el llamado o el oficio. San Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Jesús es nuestro maestro por excelencia. Jesús es nuestro modelo a seguir. Él es. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo también era un maestro, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, Nicodemo era un maestro y miraba a Jesús como maestro. Entonces, según como vea usted a alguna persona, así la unción que va a recibir usted o la que se va a manifestar en él. Y Jesús, para ser maestro, él tuvo que estudiar también. Mucha gente piensa que Jesús solo lo tuvo María, se metió a trabajar con el papá, de ahí salió a predicar sin dirección y sin rumbo, y empezaron a llamarle rabí. No, para ser rabí no había que estudiar. La escuela que estudió Jesús era una escuela hebrea. Había una escuela hebrea y había una escuela griega en sus tiempos, y Jesús estudió en una escuela hebrea. Él aprendió la ley. Él aprendió el Pentateuco, aprendió los profetas, aprendió los salmos. Siendo el autor de ellos, él tuvo que someterse a aprenderlos. Y a veces hay gente en las iglesias que no quiere entrar a los discipulados, y Jesús estuvo bajo la tutoría de gente pecadora. Allí me ha humildad. Jesús estuvo bajo la tutoría de gente pecadora. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús es Dios, Jesús es santo, Jesús es puro, y Él fue el que inspiró la ley. Él fue el que inspiró los profetas, Él es el que creó todo. Pero Jesús tuvo sus maestros. Y bajo esa enseñanza, Él pudo obtener el título de rabino. No crean que le van a llamar rabino a cualquiera. Es como que diga doctor a usted, y usted no estudió para medicina. O sea, sería el apodo suyo, y rabino no era el apodo de Jesús. Porque ya había un hombre que decía el doctor. Pero albañil, el doctor. Yo le dije, el doctor de la cuchara, le digo. Entonces, el nombre de Jesús, o el título, perdón, de Jesús como rabí o rabino, no era un apodo. O sea, era él sería preparado. Entonces, Dios quiere que la iglesia también se prepare. Y así como había maestros en Israel, Jesús fue maestro. Y Dios ha adoptado sobre el cuerpo de Cristo maestros. Lo digo que hay dos tipos de maestros: maestros griegos y maestros hebreos. Cuando digo estas razones no me refiero a nacionalidad, hablo desde el punto de vista espiritual. Los hebreos piden señales y los griegos ¿qué buscan? Sabiduría. Entonces, cuando estamos con maestros griegos, nos van a meter enseñanza, nos van a meter información, nos van a meter un libro, otro libro y otro libro y otro libro, pero no hay nada de esencia, de poder, de manifestación. Pero cuando estamos entre maestros con mentalidad hebrea, sabemos que nos van a dar e impartir conocimiento y también poder, revelación, unción, autoridad. Porque alguien les puede dar una enseñanza acerca de las lenguas espirituales, pero tal vez él no hable lenguas. Le puede hablar de la sanidad divina, pero nadie se sana. Le puede hablar del don de profecía, pero no hay profecía. No hay que caminar solamente por un nombre, por un rótulo, porque algo se vea bonito, por algo que impresione a la gente. Hay que hacer las cosas. ¿Por qué motivos? Para que el Espíritu Santo se mueva en su palabra. Hay un corito pentecostal viejo, yo no nací en la iglesia pentecostal, pero he escuchado muchos coritos. Y entonces hay un corito que dice: se mueve en la mano de Dios. ¿En qué se mueve?
su palabra que viva, o sea, no es una palabra muerta, una palabra viva. Entonces, todo lo que está escrito, debemos de tener una experiencia con ello. Si la Biblia dice que hablaremos lenguas, vamos a hablar lenguas. Si la Biblia dice que sobre los jóvenes vendrán visiones y sobre los ancianos vendrán sueños, hay que procurar que los proféticos se activen en la iglesia. Si la Biblia dice que los siervos y las siervas van a profetizar, pues que empiecen a profetizar. Pero ahí lo impresionante de esto es que sobre mis siervos y sobre mis siervas, ahí dice sobre mis aguados y sobre mis flojos. Que es un siervo, alguien que sirve, alguien que da la mía extra, alguien que da más de lo que se le pide. Imagínense que hay esto todo sucio yo, y diga, ahí que no limpiaron aquí hoy. A mí me dijeron que son de las sillas, y están bien, no están mugrosos, cierto, inútil. Es que la Biblia nos dice así, dice la Biblia que somos inútiles cuando hacemos lo que se nos pide. O sea, si usted hace lo que se le pide es un inútil, y si no hace lo que se le pide no es inútil, o sea, no sirve para nada. Yo, de quien sea, o sea, si se nos pide algo, si veamos que hay otra necesidad que cubrirla, cubrámosla. Pero si no hacemos lo que se nos pide, entonces somos peor que un inútil. Entonces este hombre fue a buscar a Jesús de noche y le fue a preguntar. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús era maestro, era el rabí, entonces era la mejor persona que debía de buscar para que le dijera la duda que él tenía. Y ahí puede ver dos cosas. Los maestros siempre van a necesitar otros maestros. ¿Para qué? Para remover dudas. Para que le enseñen cosas que tal vez ellos no han visto o no han experimentado. Yo a veces me rodeo con otros maestros y le hago preguntas. Yo no tengo problemas con preguntarle a otro. Yo prefiero salir de la ignorancia que ser tonto toda la vida. Y no salir de la ignorancia, como me dijo una maestra a mí, en el Instituto Bíblico, nos dijo, es mejor ser burro por 5 minutos que ser burro para toda la vida. Y es cierto, porque a veces el orgullo hace que no preguntemos. El orgullo hace que nosotros, solo porque son maestros, pastores, a veces creamos que las sabemos todas. No, yo siempre he enseñado aquí que el que se las sabe todas se llama Espíritu Santo, no Espíritu Zángano. Hay gente que cree que la sabe todas. Incluso conozco maestros que saben, no saben mucho, saben demasiado. Y a veces nosotros no hemos llegado ni a saber mucho. Hay maestros que saben demasiado, pero también ellos necesitan seguir aprendiendo y profundizando, porque la palabra de Dios es como una mina que entre más escarba, más revelación haya. Y yo soy un maestro griego, yo lo escucho, yo aprendo de él y agarro lo bueno y desecho lo malo. Porque hay hombres que son bien usados por Dios, que no los van a ver profetizando, no los van a ver sanando a los enfermos, pero dan oratorias tremendas. Desarrollan su enseñanza de una manera de excelencia, pero lo que queremos es que el poder se derrame. Queremos excelencia en la enseñanza, excelencia en la palabra, pero que la presencia de Dios se derrame, porque de nada sirve un sermón bonito y toda la gente enferma. De nada sirve un sermón bonito si toda la gente está endemoniada. De nada sirve que la palabra sea soltada si la gente con la misma rebeldía. Si la palabra tiene que provocar algo, una transformación espiritual en la persona, una transformación espiritual en el creyente. Quiero escuchar mucho amén, como con los rebeldes que vinieron hoy. Por mí no dijeron. Habla, Señor. Pero si le profetizo carro y dígame, hasta sano, hasta me quiebra la silla. Pues. Escuche, cada uno de los 5 ministerios tiene sus señales o marcas definidas. Repito, cada uno de los 5 ministerios tiene sus señales o marcas definidas. Las señales de un pastor no son las mismas del profeta, ni las del evangelista, similar a las del maestro, no. A veces las señales varían porque hay gente que tiene dos o 3 ministerios. Cada uno de los 5 ministerios
definidas. Decíamos cuando empecé a enseñar, creo que hace 1 año y medio, las señales y las marcas de un apóstol. La marca es lo mismo que una señal, solamente es un sinónimo. Y una marca es algo que distingue una cosa de otra. Si usted ve la gorra, va a ver una flechita así. ¿Qué marca es esa? Una flechita como revisada. La Nike. Y si mira otras cosas así, como palmeras, es la Reebok. O son Reebok o son Nike. Reebok. Y si mira 4 cuadritos, creo que son, no recuerdo, 4 cuadritos de la marca Adidas. Creo que yo no sé si 4, pero son desde el pequeño hasta el más grande. Entonces la marca distingue la naturaleza de ese producto. Y si mira un hombre medio abierto así, una mano así que Jordan. Y si mira una rueda con una pata de gallina para abajo, ¿qué es? Es diabólico. Cuidado con eso. Entonces, los ministerios también tienen marcas espirituales, que a la manera de enseñar, de ministrar, de hacer las cosas, esas marcas usted las va a notar en esa persona. Y hay 3 cosas: Dios llama, Dios capacita y Dios envía. Y enviar no significa también mandarlos para otro lado. Yo puedo unir aquí 3, 4, hasta 5 maestros para la iglesia local y que me formen la gente, no necesariamente les voy a mandar. Puedo unir pastores para la zona, al igual que puedo unir pastores para otra ciudad. Porque aquí tenemos pastores para ciudad, para municipio. Al igual podemos activar profetas, pero no es para que se vayan, un profeta de iglesia local, para que profetice en la iglesia local y también que sea de bendición a quién, al cuerpo de Cristo. Podemos tener apóstoles pioneros aquí o apóstoles que establecen iglesias sin que sean pastores, porque la gente piensa que todos los apóstoles deben tener iglesias. Hay apóstoles que no van a tener iglesias. Hay apóstoles que necesitan otro apóstol o un pastor para que los pastoreen, pero él se encarga solamente de estar abriendo obras. Después dejan un liderazgo en ese lugar. Pablo no tuvo iglesia, Pablo estableció un montón de ministerios, él estaba en tiempo determinados ahí, establecía ancianos y líderes y se iba para otro lugar. Entonces hay diversidad de ministerios, dones, de apóstoles, de maestros, hay diversidad, pero no podemos encajar a un ministerio que haga lo mismo que el otro. Ni los pastores se van a mover en la misma dimensión. Entonces cada uno de ellos tiene marcas definidas. Cada señal ministerial es la impartición que Dios transmite a su pueblo. Escuche, cada señal ministerial es la impartición que Dios transmite a su pueblo. O sea, las señales son para distinguir, pero estas señales provocan algo a la gente que recibe esos ministerios. Cada señal ministerial es la impartición de Dios que Dios transmite a su pueblo a través de sus ministros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son hombres comunes y corrientes, llamados con dones, con ministerio, con potencial, con unción, pero pecadores. Lo único que arrepentidos y lavados con la sangre de Cristo. Por eso les dije, es necesario formar carácter. Si usted habla en lengua, deje el chisme y hable en lengua. Si usted profetiza, deje la crítica y siga profetizando. Porque a veces, les dije yo por WhatsApp, que a veces la gente no cree. ¿Cómo que yo uso aquel? Si lo miro que era pecho yo aquel otro. Le dio como una pala en el lomo al otro. Entonces eso es falta de carácter. Y aunque Dios la utilice, o sea, no se acostumbra que Dios lo utilice teniendo fallas de carácter, empieza a mejorar. Canta que alabanza que dice Daniel Calvetti: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque la lengua nos salva, la profecía nos salva, ser maestro nos salva, ser pastor nos salva. Aparte, en el infierno hay un lugar solo para los 5 ministerios, pero aquellos que no tuvieron conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué le va a transmitir en esta noche y toda su vida? Si usted es líder, diga: quiero ser un líder conforme al corazón de Dios.
Si es de alabanza, diga yo quiero ser un adorador conforme al corazón de Dios. Si es pastor, dígale yo quiero ser un pastor conforme al corazón de Dios. Yo quiero ser un evangelista conforme al corazón de Dios. Yo quiero ser un profeta conforme al corazón de Dios. Quiero ser un servidor conforme al corazón de Dios. Es que esa es la clave, parecernos a Cristo, reflejar a Cristo. Vamos a tener procesos sin dificultades y nos vamos a enojar también. Pero ¿qué sucede cuando metemos las patas? Hay que pedir perdón, eso es tener carácter. Porque hay gente que dice que no me lo voy a humillar. Otros dicen que te perdona Dios. Yo ya me perdonó hace 2000 años, murió por mí en la cruz, sufrió látigo, sufrió azote, sufrió clavo, ya me perdonó. ¿Para que le voy a pedir perdón? Primeramente, tengo que ir donde mi prójimo, decirle, si yo te he fallado, perdóname, te pido perdón. Si no lo quieren perdonar, ahí déjelo, que Dios trate con él. Yo ya me perdono, no quiero decir que vamos a seguir pecando. A Dios hay que pedirle perdón también. Yo ya nos perdonó hace años, pero hay que seguir pidiendo perdón cuando nos equivoquemos. Si usted tiene una relación con Dios, usted cuando se equivoque, pídale perdón. No importa si va en bicicleta, en bus, en moto, en carro. Si usted cometió un error o pecó, dígale al Señor, perdóname, no debía hacer eso. Pero hay gente que dice, Señor, te pido perdón, no debía hacer eso. Y todavía con alegría, falta de arrepentimiento. Ok, Señor, te pido perdón por aquella jalada de pelo que le di a aquella mujer, pero me lo merecía, Señor. Se lo merecía. Más bien que le dé gracias que voy a la iglesia, si no la mato. Hay gente que es de carácter básico que pide a Dios que lo moldee, que le moldee esa área, porque a través de nuestras fallas de carácter ahí es donde la gente no cree. Usted le puede decir que le aparece un ángel, pero si lo miran con fallas de carácter, le deciden un ángel caído, un demonio que salió, pero reflejarse el carácter de él. Entonces, el carácter es más importante que el don, porque el carácter sostiene el don, sostiene la familia. O sea, toda falla de carácter le va a fallar, le va a traer problemas en el matrimonio, en el trabajo y en la iglesia. Esa es la situación. Es que no nos afecta a nosotros. Nos afecta a nosotros si el entorno, las fallas de carácter afectan familia, afectan trabajo, afectan la iglesia. Entonces hoy solo tengo un punto que se divide en varios. El punto es, ¿cuáles son las señales que siguen a un maestro? ¿Cuáles son las señales que siguen a un maestro? ¿Alguien me trae su marcador? Ahí un valiente. El ministerio del maestro es un don, así. Entonces, no crea que la señal de un maestro es pasar con los marcadores aquí, ¿ve? Como aquel que solo aprendió a hacer mezcla y un metro aquí, ¿ve? El maestro ya dice, y yo no tenía 2 meses de trabajar en ingeniería, me cogí el metrito aquí. Entonces, este es producto de una buena enseñanza. Si la gente quiere utilizar pizarra o solamente material o lo que utilice, pero andar 1 metro no hace que la persona sea albañil. Yo he utilizado metros aquí, yo trabajé en el oficio de la carpintería, otros trabajan en el oficio de la soldadura, y aparte cuando yo iba a comprar materiales a las ferreterías nunca llevaba metro, a mí no me gustaba dar el metro aquí. Pero yo conocía un don también que el metro no se lo despegaba y lo más probable es que hasta dormía con ese metro en la cintura. Hasta los domingos andaba el metro en la faja, aquí, y decía 9 metros son los que pesan más. Pero siempre mirar la fajita, aquí yo bien socada, güey. Entonces 1 metro no lo hace carpintero, 1 metro no lo hace albañil, y un marcador no lo hace maestro. A medida que usted sirva a Dios y se someta a averiguar su propósito, su llamado en Él. Por eso es necesario aprenderse todos los dones del Espíritu Santo y aprender los 5 ministerios. Ahora, ¿por qué? Porque puede ser que Dios lo llame, al igual no lo puede llamar a los 5 ministerios, pero lo puede llamar a alabanza, lo puede llamar a danza, lo puede llamar como un misionero a establecer iglesias, aunque no sea apóstol, a otros lugares.
puede llevar, yo les dije, creo que lo que siempre he contado, yo lo que quería era tocar guitarra. Tengo 15 años en Cristo. Y hasta el día de hoy no puedo, ya me olvidó cuando hacía Rey Sol. Sí, ya me olvidó, no seguí. Y en una vez me puse a cantar un tiempo con la guitarra y después yo dije esta frase, no, que eso me está quitando tiempo para leer la Biblia, me gusta más leer la Biblia que se pone a guitarra. Y me dieron un manual, cómo tenía que poner los dedos. Entonces me volví a la palabra mejor. Y sí, incluso hasta ahora en el Espíritu Santo quería ser guitarrista. O sea, en mi corazón yo hubiera sido feliz estando con la guitarra aquí, aunque yo hubiera muerto con la guitarra. O sea, es lo que yo quería, tocar guitarra. Pero aprender bien para adorar a Dios, para alabar el nombre de Jesús. Y fui a una clase y de ahí después nos siguieron dándose clases, pero yo seguí sirviendo, estacionando carros, dando la bienvenida a la gente en la entrada de la iglesia, callando a la gente, callando a los jóvenes que son los que mandaban, ayudando a los pastores mientras ministraban. Fui líder de célula, líder de grupo. Y ahí después yo me activo en el oficio del evangelista y después empecé a ir a las cárceles. Y me activó primero el oficio del profeta y después el oficio del evangelista, pero yo no quería ser profeta. Y aparte en la cárcel, por eso yo le doy identidad a ustedes. En la cárcel me preguntaban, ¿qué es usted? Nada, le digo, líder, le digo. Y de ella me han activado como evangelista. Líder, le decía. Y no es que los dones, usted va a presumir con los dones. Los dones solamente son capacidades que Dios da. O sea, acepte lo que Dios le da, pero no sea presumido. Los dones Dios los da por gracia, los dones Dios los da por misericordia. No somos merecedores de nada. Pero Cristo nos hizo merecedores. Él subió, llevó cautivo la cautividad y nos dio dones a nosotros. Entonces, cuando Dios lo elige, puede estar escondido y ahí Dios lo va a llamar. A David lo llamó a ser rey de Israel, que estaba detrás de las ovejas y no lo había tomado ni en cuenta. O sea, que usted no se preocupe por estar en primera fila en la tierra, que esté en primera fila en el reino de los cielos, porque cuando es su tiempo Dios lo va a llamar. Y si usted está donde sea que esté metido, de ahí lo va a sacar Dios y de ahí lo va a levantar. El rey de Israel no calificaba para los terrenales, pero sí calificaba para el cielo. Y si usted califica para el cielo, en la tierra lo van a calificar. Dice la Biblia que Saúl era bien alto, era hombre de guerra. Y David era guapo, era el fresilla. Es un fresilla, va a pelear con un gigante. Si a veces hasta las manos le sienten como jabón porque ni gallo tiene. Pero el asunto está que le voy a decir algo, le quiero enseñar algo antes de empezar con los puntos. A David Dios no lo eligió ni por guapo, sino por su corazón. Sino por su corazón. O sea, ni David ya tenía la belleza de él. David los que confiaban en Dios, y David cuidó ovejas, y los que cuidaban ovejas eran los más frágiles. O sea, el trabajo de cuidar ovejas no es fácil, pero era el trabajo que le ponían a las mujeres o a los menores cuando tenían varios hermanos. Por eso los demás los enviaban a la guerra. David no, a andar cuidando las ovejas. Pues. Ya la gente adulta también pastoreaba, no solo los jóvenes. Yo creo que me entienda bien. Moisés también pastoreó ovejas ya cuando huyó, porque el sueño se dedicaba a eso y las hijas de esto. Entonces David no calificaba para la guerra. El propósito de David era cuidar ovejas. Pero el enojo de David cuando vio el gigante fue que estaba desafiando al Dios de Israel y al pueblo de Dios. David tenía identidad que Israel era pueblo de Dios.
Y entonces David fue promovido por Dios. Entonces le voy a decir algo, para que no se eche atrás. La guerra que usted está librando es para promoverlo, no para que usted se suicide, no para que usted tire la toalla, no para que usted la abandone, es para que tome carácter y venza al gigante y sea promovido a otro nivel. Si David no mata a Goliat, no es promovido. Si David no se para con la fuerza que Dios da, no derrota a Goliat. Y si no derrota a Goliat, imagínense que David por matar a Goliat hasta la soltería perdió. Que hasta se casó con Mical. No fue buena mujer, pero, dejó de ser soltero, dejó de ser pobre, dejó de ser alguien que no lo conocía a nadie, solamente su familia. Dejó de ser alguien del anonimato y empezó a ser el rey de Israel. Entonces, las señales que sigue un maestro, número 1, trae revelación de la palabra. Quiero que vayan notando rápido. Trae revelación de la palabra. Escuche lo que trae un maestro. Dice, trae revelación, no información. Usted puede escuchar este punto de manera sencilla, que es revelación de la palabra, pero hay una diferencia entre información y revelación. Entonces un maestro que trae revelación de la palabra y no va a estar profetizando así, dice el Señor, que ellos también profetizan, los maestros también profetizan, no solo los profetas, pero trae revelación de lo que ya está escrito. Número 2, trae iluminación del texto sagrado. Trae iluminación del texto sagrado. Ahora, cuando habla de texto se refiere al estudio de la palabra de Dios, que es iluminación. Textos que usted los veía oscuros o confusos, un maestro cuando se los da, se los ilumina y se los discierne para que usted entienda mejor esa palabra. Por eso muchas veces usted dice, yo he leído tanto ese pasaje de las Escrituras y nunca le había entendido de esa manera. O sea, como que se le va a ampliar el conocimiento y le abre el Espíritu Santo en la mente y tiene iluminación de los textos sagrados de la palabra. Entonces, por eso es necesario los maestros, no solamente el brinco para Jehová, sino también la formación. Porque a veces sucede que hay iglesias, yo lo he visto en muchas iglesias, que todo el culto, alabanza y oración, y se quedan vacíos, secos, sin palabras. Todo el mundo brincó, y por eso afuera son los mismos lengones, son los mismos chismosos, los mismos criticones, los mismos rebeldes, porque lo que transforma es la palabra. Y no estoy en contra de la alabanza y adoración. Si en momentos determinados se da, hay que darle. Yo tengo problemas si yo no quiero sacar a las 12 de la noche. A pura alabanza y adoración, pero no todos los jueves ni todos los domingos. O sea, hay visitaciones del Espíritu Santo en momentos determinados y momentos específicos, y muchas veces le puedo hacer alabanza y yo no me detengo en eso. Sigan. Y si miro que están como tomate rojo ya, pues le mando agua. Sigan. Que no aguante aquí. Sigan, mañana no hay culto. A veces Dios hace cosas grandes y si no hay... Incluso si yo no predico a la vez, yo no me preocupo. Pues predico lo siguiente. O sea, hay momentos que Dios quiere que le adoremos, que le alabemos, pero tampoco desechar la palabra. Al igual también decir que un maestro diga, yo quiero cerrar la alabanza, solo vamos a predicar. No, es necesario adorar a Dios, exaltar a Dios, porque la alabanza, escuche, la alabanza y la oración lo ministran a Él y la palabra nos habla a nosotros. Él nos habla a través de su palabra. 3. Se mueve bajo el espíritu de conocimiento divino. Se mueve bajo el espíritu de conocimiento divino. Hay muchos maestros en el cuerpo de Cristo y muchas veces no saben lo que portan. Por eso les da una enseñanza. Por eso les
es necesario la enseñanza, porque mucha gente no sabe lo que porta, no sabe lo que tiene. Se mueve bajo el espíritu de conocimiento divino, o sea, un conocimiento revelado del cielo. Se mueve bajo el espíritu de inteligencia divina. Se mueve bajo el espíritu de inteligencia un maestro, una persona inteligente, una persona sabia, una persona que maneja la palabra, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque la estudia. Repito, se mueve bajo el espíritu de inteligencia divina. Por eso los maestros tienen que saber cómo operan los demonios. Mientras que los profetas dicen, ahí va un demonio. Tienen que verlo. Muchas veces el profeta tiene que verlo. Si no lo mira, muchas veces no lo percibe. Pero un maestro muchas veces no lo ve. Algunos lo ven, otros no. Un maestro no lo ve. Pero dice, tal persona está influenciada por tal espíritu. No necesita verlos. Según el comportamiento de la persona, como el maestro sabe el comportamiento de cada demonio, entonces sabe que la persona está siendo influenciada por dicho espíritu. Opera bajo los dones de revelación. Opera bajo los dones de revelación. Escuche, no solo los profetas operan bajo los dones de revelación, los maestros también. Porque muchas veces al estudiar la palabra necesitamos palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Necesitamos discernimiento de espíritus. Porque nos han mal enseñado que solo los profetas profetizan. Nos han mal enseñado que solo los profetas poseen don de ciencia. Nos han mal enseñado que solo los profetas poseen discernimiento de espíritus. La diferencia está en que el profeta opera en un nivel o una dimensión mayor, al igual que el maestro opera en un nivel y nivel mayor en el espíritu de conocimiento e inteligencia divina. Lleva a la madurez a la iglesia. Lleva a la madurez a la iglesia. Entonces, toda la gente que se está formando en discipulado se están madurando y sin carburos, sino con palabra de Dios. Lleva a la madurez a la iglesia. Siguiente, trae crecimiento. Los maestros traen crecimiento a la iglesia, más que todo al cristiano. No al inconverso, al cristiano. El evangelista trae crecimiento de almas nuevas. El maestro hace que las almas nuevas crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Hacen que crezcan en el conocimiento divino. Hacen que crezcan en el conocimiento de las escrituras. El evangelista le llena a la iglesia de almas nuevas. El maestro le llena a la iglesia de discípulos. Repito, el evangelista le llena a la iglesia de almas nuevas. El maestro se la llena de discípulos. O sea, las almas que vienen a la iglesia, que trae el evangelista, el maestro las transiciona de ser creyentes a ser discípulos de Jesús. Ministra vida y gozo. O sea, los maestros no deben ser amargados. Tener autoridad sí, pero tener autoridad no significa estar enojado todo el tiempo. Que no quieren venir, esto y lo otro. No. El maestro transmite vida y gozo. ¿Por qué? A través de la palabra. Transmite eso. Produce disciplina y hábitos buenos. Este punto me gusta. Mire que no va a haber nada de sobrenatural ahí, pero esto es lo que sostiene lo sobrenatural. Produce disciplina y hábitos buenos. Produce disciplina y hábitos buenos. O sea, sean puntuales a la clase, no estén aparatando ahí a las 7 de la noche y llegar a las 6:30 la clase. A menos de que tengan un atraso. Los discípulos en todas las iglesias siempre llegan tarde, pero a la escuela jamás llegan tarde. A la universidad jamás llegan tarde. Al trabajo jamás llegan tarde. O sea, Dios puede esperar, pero este inconverso no. Que debemos de ser igual. O sea, a Dios debemos de verlo como prioridad, darle lo mejor a Dios. Es que Dios sí me puede esperar, pero mi patrón no. Dios me puede esperar, pero la profesora en la escuela no. Dios me puede esperar, pero mis amigos no. Sea puntual y responsable. Entonces un maestro va a producir disciplina, hábitos buenos,
Hasta cómo vestirse le va a enseñar un maestro. No hablo de religiosidad. Un buen maestro le va a enseñar pudor y modestia a los hombres y a las mujeres, porque solo las mujeres critican. El hombre y la mujer deben de vestir con pudor y con modestia. Entonces un maestro le va a enseñar hasta cómo vestirse sin religiosidad. ¿Quién no cabe la religiosidad? Pudor y modestia dice la Biblia. No dice pantalones, no dice arete, no dice nada, dice pudor y modestia. Entonces, que se vea como mujer de Dios, como hombre de Dios, todo moderado, todos los extremos son malos, dañinos. Fortalece principios bíblicos. Fortalece principios bíblicos. Si el fundamento es sólido, todo lo que edifica encima va a permanecer. Todo lo que suba por encima permanecerá. Cada jueves traiga libretas, si no traes porque lo sabe todo. Fortalece principios bíblicos. Ministra preparación para el ministerio. Ministra preparación para el ministerio. Entonces, el maestro prepara al pueblo para la obra del ministerio. Siempre he dicho, el ministerio que ministra a todos los otros ministerios es el maestro. Por el maestro pasan evangelistas, por el maestro pasan los apóstoles, por el maestro pasan los pastores, por el maestro pasan los profetas. Un profeta sin maestro es un desastre. Un profeta sin educación bíblica es un desastre. Peor que hay profetas que leer la palabra y les gusta, y no hay como que quieren profetizar. La palabra profética más segura es la Biblia. Y Pablo dijo que no menospreciemos las profecías, pero le daba a la gente que él preparaba, que él educaba también. Le estaba dando un balance, Biblia y revelación. Redarguye y produce convicción y arrepentimiento. Redarguye y produce convicción y arrepentimiento. El maestro siempre lo llevará al arrepentimiento. El maestro siempre llevará a que la gente se arrepienta de sus malos hábitos, de sus malas conductas. ¿Y quién más que un maestro para conocer la palabra? Para decirle dónde se ha equivocado, para darle el mapa, para que se ubique. Siguiente, trae corrección. Los maestros siempre corrigen, traen corrección. No quieren que lo corrijan. Se va a estancar. No va a pasar de ese nivel. Donde no hay corrección, no hay promoción. El hombre corregido va a ser promovido. Muchos niños jóvenes no le dieron permiso de salir de casa porque no aceptaron corrección. Entonces, durante la gente no sea corregida o no se corrija, no va a pasar al siguiente nivel. Por eso hay mucho estancamiento. Hay mucha gente en lo espiritual. Trae entendimiento y propósito. Maestro, trae entendimiento y propósito. Yo soy producto de maestro. Y gloria a Dios por los maestros que he tenido. He tenido maestras también, porque no soy machista. Yo sé que Dios levanta a las mujeres también, sé. Pero a mí siempre me van a ver anotando. Porque no hay nada mejor que anotar, porque eso no nos pierde. Y aquí se olvida, pero de aquí no. ¿Sabe cómo fui educado yo hace años cuando quería aprender más? Por televisión, escuchaba pastores y todo lo que predicaban yo notaba. Me ponía a notar 11 de la noche escuchando al apóstol Herman Ponce, 11:30 de la noche escuchando al pastor Casluna y escuchaba a otros predicadores por televisión y anotaba. Y aprendí bastante, en un año aprendí bastante, yo era un nuevo creyente. No tenía ni un año de congregarme, yo aprendí bastante por televisión, aparte de las enseñanzas que recibí en la iglesia. Miércoles, viernes y domingo yo estaba con mi libretilla anotando 3 palabras, 4 palabras que uno anote. Cuando no hay enseñanza, ahí está su respuesta y de ahí va a estudiar.
Mi vida siempre ha sido de estudio. Trae confirmación de las verdades proféticas. Trae confirmación de las verdades proféticas. O sea, si queremos saber del futuro, un maestro nos puede dar una enseñanza acerca de los acontecimientos futuros, el arrebatamiento, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia, el milenio, el infierno, el lago de fuego, cielo nuevo, tierra nueva. Eso es profecía bíblica, futura. Enseña a conocer las señales y los tiempos de Dios. Enseña a conocer las señales y los tiempos de Dios. Les digo esto. No aspire vivir bien en esta tierra viviendo mal en lo espiritual. Sueñe con que Dios lo va a bendecir y prosperar. Pero también sométase a Dios y a su palabra, porque lo terrenal perece. Lo terrenal un día va a quedar aquí, su carro, su casa, aquí va a quedar. Si Cristo viene, todo se queda. No le digo que no trabaje. No le digo que no haga su casa. Porque en los años anteriores hubo un gran error, que era Cristo viene y la gente se salió de las universidades, se salió de las escuelas, dejó de hacer sus casas porque Cristo venía. Fue un grave error. Pero hoy también es un grave error querer todo lo material y no estar expectantes a la venida del Señor. Si está estudiando, estudie. Si trabaja, trabaje. Si está pagando su casa, sígala pagando. Si está pagando un terreno, sígala pagando. Pero viva listo para la venida del Señor. Si Cristo viene, pues hay que dar esas deudas. Hay que dejar el solar y vamos a un lugar mejor, a la boda del Cordero. Vamos a un lugar mejor donde no va a haber dolor, donde no va a haber llanto, donde no va a venir recibo de agua ni recibo de luz. O sea, trabajemos en esta tierra, pero siempre esperando la venida del Señor. Ensanchan la visión. Los maestros ensanchan la visión. ¿Cuál visión? La de la iglesia. La de la iglesia local. La de la iglesia general. Ensanchan la visión. Trae edificación al pueblo. Trae edificación al pueblo. Da solidez al creyente. Vaya contando rápido. Trae edificación al pueblo. Da solidez al creyente. Por eso la gente no le gusta estudiar. Con solo que leen la Biblia y le digan no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ya siente como una puñalada en el corazón. Que hay gente que no le gusta congregarse y no como que quiere ir al cielo. Si ya toda la atmósfera de alabanza, la atmósfera de oración, es una atmósfera de reconocimiento a Jesús como Rey. Hay gente que les duele estar 2 horas en la iglesia y por eso pasan 6 horas en el hospital. Y no le estoy profetizando enfermedad ni a las redes sociales ni a nadie, pero le digo, el que no tiene capacidad de estar 2 horas con Dios va a estar allá clavado con el diablo por más tiempo. Porque tenemos paciencia para todo menos para Dios. La gente en los hospitales quiere ser en primera fila, en los bancos quiere ser en primera fila, pero en las iglesias quieren ser los últimos, siempre se sientan atrás. Y caminan diciendo que son cabezas y se sientan atrás. Cuando he visto la cabeza de un animal en la punta de la cola. Hay que ir adelante, hay que ir hacia el frente. Yo siempre digo, aquí en su casa usted siéntese adelante. Como invitado, si no le recomiendo que siente adelante. A menos de que le digan, váyase, siéntese allá, váyase. Pero no busque los asientos atrás, por lo menos busque el medio. Porque en eventos las sillas muchas veces están reservadas para ancianos, para ministros, para la danza o danza. Hay iglesias que no son las nuestras. Pero en casa usted elige la mejor parte. ¿Cuánta gente no desearía estar en primer ¿verdad? lugar? Pero si viene el diputado o el presidente, todo el mundo quiere estar al frente, todo el mundo le quiere dar la mano, todo el mundo quiere tomarse una fotografía con el presidente o el alcalde.
espiritual a lo profético. Anote eso importante. Trae balance espiritual a lo profético. El maestro trae balance espiritual a lo profético. Entonces necesitamos profetas y maestros. Hechos 13, capítulo 1, el versículo 2, nos habla que en la iglesia de Antioquía habían profetas y habían maestros. ¿Qué estaban haciendo los maestros? Dándole balance a los profetas. Donde hay profetas y no hay maestros, lo que hay es un desastre. Por eso los 5 ministerios son importantes, no solo uno, sino los 5. Enseña doctrina y fundamentos. Enseña doctrina, ya voy terminando. Enseña doctrina y fundamentos. ¿Por qué? Sé que lo más importante no es la revelación, sino el fundamento. O sea, lo más importante de este lugar no es el techo, es el fundamento de abajo. Es el fundamento de abajo, porque si tenemos techo sin fundamento, al venir un aire, un terremoto o un huracán, nos cae encima. Entonces lo más importante es el fundamento y el maestro es el que pone ese fundamento para que los demás ministerios edifiquen. Y ya el techo sería como el ministerio apostólico, digamos, que es el que pone cobertura. Y las paredes como el oficio pastoral y el oficio profético, que son los que van a cuidar a las personas que estén en ese lugar, los que van a poner cobertura sobre ese lugar en oración. Produce libertad religiosa. Produce libertad religiosa. O sea, el maestro va a sacar a la gente de la religiosidad. Cuando el maestro no es religioso, va a producir libertad religiosa. Pero si el maestro es religioso, va a administrar religión. Pero si un verdadero maestro produce libertad religiosa. Y esto es un punto importante, el siguiente. Ministra y eleva el discernimiento de la palabra. Ministra y eleva el discernimiento de la palabra. Yo le voy a decir algo, y se lo voy a decir de esta manera. Yo siempre agarro lo bueno y desecho lo malo. Yo he sido dimensionado por hombres que no creen en los profetas. O sea, yo he tenido maestros que no creen en la profecía ni en los profetas, y ellos me han dimensionado en el oficio del maestro. Me han desarrollado en el oficio del maestro. Por eso no debemos desechar. Yo respeto si otros creen o no creen en lo profético, yo lo respeto. Yo no me voy a quebrar la cabeza por él, ni me voy a poner a pelear. Pero si esa persona tiene algo de Dios que me pueda servir a mí, aunque sea un poquito, y es poquito, yo agarro. Yo de los testigos de Jehová he aprendido que el evangelismo es importante. La Biblia me lo dice, pero es raro ver la iglesia cristiana evangelizada. Los testigos de Jehová caminan de casa en casa, de 5 en 5. He aprendido de los mormones que si los mormones le dicen el miércoles vengo a las 5 de la tarde, los mormones están el miércoles a las 5 de la tarde. Los evangélicos le dicen, ahí voy a llegar a su casa a las 6, son las 8 de la noche y más parecido. Y aparte otros ni van. Y aparte no piden ni disculpas porque no llegaron, ni escriben. Los mormones son puntuales y le ahorran el café porque no le van a dar el café. O sea, tienen carácter, el mormón es puntual y el testigo de Jehová camina evangelizando de casa en casa. El católico lo critican porque agarra un lugar y se pone de rodillas y va hasta 1 kilómetro de rodillas y dicen es idólatra, y ellos ni doblan las rodillas para adorarse delante del Dios poderoso. Esas rodillas hay que doblarlas delante de la presencia del Dios Altísimo. Si esos caminan 1 kilómetro de rodillas, ¿por qué no podemos hacer 1 hora, convertir el kilómetro en 1 hora, estar en un solo lugar pidiéndole al Dios que nosotros servimos y alabamos? Podemos sacar algo bueno de cosas negativas. Ministra y eleva el discernimiento de la palabra. Protege de la mentira y del error. Protege de la mentira y del error.
o del espíritu de mentira y del espíritu de error, es lo mismo. Un maestro protege de la mentira y del error, porque en los últimos tiempos se va a mover un espíritu de mentira y un espíritu de error. ¿Quiénes tienen eso? Los falsos maestros. Los falsos maestros. Y el último produce hambre por la palabra de Dios. Produce hambre por la palabra de Dios. Entonces la unción del maestro impartirá hambre y deseo por aprender, por recibir, por leer más la Biblia, por leer algunos que otros libros. Eso produce la unción del maestro. Póngase de pie. Necesitamos maestros